De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Tenemos a nuestro próximo invitado que muy amablemente se acerca de estar con nosotros. El otro día me encontré con él, por cierto, en la Universidad Metropolitana, en un evento que me pareció extraordinario, con la presencia de unos premios Nobel en el país, que lo único que estaban haciendo es alegando y abogando por la paz, por la armonía, por esos procesos que ellos han vivido en carne propia de paz, que han llevado a su país a construir puentes y no paredes, no obstáculos. Era un honor escucharlos y tenerlos aquí en Venezuela, que ojalá que los escucháramos todos los venezolanos, porque ese es el único proceso que nos va a ayudar a unirnos. Andrés Te Velázquez. puedo decir que yo lo disfruté también, de verdad. Impresionante las cosas que decían, Sí, también con la humildad que hablan unas personas que uno se supone, porque por su estatus internacional y cuando hablan siempre son titulares de prensa en todo el mundo. Lamentablemente no escuché a Alec Wałęsa, no pudo estar. No pudo estar, pero sí a la hija de Tutú, que estuvo también. No, y también yo creo que, Pedro, la intervención brillante del doctor Arteaga también fue realmente buena y conmovedora. ¿Cómo no? Así como la del doctor Carlos Ayala y el doctor defensor de Leopoldo, que estábamos allí. Bueno, ¿qué es lo importante? Pues recordar que todos estos vinieron para apoyar a Leopoldo López, para recordar a la gente de Amnistía que él es un preso de conciencia. Así que bueno, Andrés, que tenemos muchos temas de que hablar. Yo quería empezar por uno muy importante que sucedió en la Asamblea Nacional, porque fue el vicepresidente, me pareció, y aplaudo a todas las personas, ministros y personas del gobierno que se han acercado a la Asamblea, porque ir y comparecer, hablar, no tiene nada de malo. Me parece y lo felicito que haya ido Aristóbulo Ustures, vicepresidente, para solicitar la prórroga del decreto de emergencia. Puede que sea un ejercicio teórico, porque por un lado también Diosdado Cabello dijo que, bueno, si ya habían negado la primera vez, ¿cómo van a aprobar la extensión? Sin embargo, creo que vale la pena que se haga, pero tú tienes tu punto de vista particular que quería que compartieras con nosotros. Sí, no, pero el mismo Aristóbulo, Pedro, afirmó también que la Asamblea no tiene facultad para negar esa prórroga, o sea, a aprobarla o negarla. Entonces la pregunta es, ¿a qué fue? Yo tengo una teoría de esto y traté de advertirlo de alguna manera. El decreto de extensión o prórroga de esta emergencia económica salió publicado ya en Gaceta el día de ayer, antes de que compareciera Aristóbulo, el vicepresidente, ante la Asamblea Nacional. O sea que lo de hoy fue una suerte de aguaje. Lo de hoy fue una cosa allí como para congraciarse, pero lo más importante que dijo Aristóbulo allí era que, bueno, era tiempo de que conversáramos para que fuéramos acercando posiciones por el bien del país, porque del resto la posición del vicepresidente sigue siendo la misma. El tema del dólar today, que es el responsable de la crisis, la guerra económica, el imperialismo yanqui, el capitalismo y todo este tipo de cosas. Cuando nosotros sabemos que el modelo que desde hace 17 años se aplica en Venezuela en todos los órdenes, el modelo político que asfixia y liquida la democracia. Este no es un gobierno democrático, este es un gobierno autoritario, dictatorial, pero democrático no lo es. Una economía controlada absolutamente, que es en definitiva el origen o la causa de que Venezuela haya entrado en esta ruina, porque acabaron absolutamente con todo. Y yo puedo de eso, Pedro, hablar con propiedad, porque estoy en una región del país que era la alternativa económica no petrolera de Venezuela y que era hace un tiempo el área donde se ingresaban divisas para Venezuela después del petróleo, la segunda incorporación de divisas por esa vía. Y resulta que todas las liquidaron. Hoy, literalmente arruinadas, quebradas, saqueadas las empresas básicas de Guayana, y lo último que ha ocurrido es que el gobierno le apagó a Sidor absoluta y totalmente, y que el impacto todavía va a ser mucho mayor, porque en este tema de la crisis eléctrica que tenemos, bueno, yo quiero ver qué es lo que va a hacer el gobierno
porque en definitiva están hablando de producción, de incremento de la producción, de industrialización, y nada de eso se puede hacer si no contamos con la fuente eléctrica. Okay. Hablando entonces de Guyana, que se habla de los motores de producción que están renovando porque Venezuela no se queda atrás por la caída de los precios del petróleo, y son 14 motores que están tratando de prender. Tú dices que no tienes electricidad para prenderlos, pero ¿qué pasó con ese motor de Guyana? ¿Por qué no se arranca por ahí? De Guayana. Sí. De Guayana. Sí. Bueno, ese motor sencillamente lo fundieron hace bastante tiempo. Y primero, no le dieron los recursos necesarios. Segundo, bueno, destrozaron el movimiento sindical de Guayana. Allá no hay libertad, autonomía sindical, todo es un control político. Partidizaron y pudrieron el movimiento sindical de Guayana. Por otra parte, lo que tiene que ver con gerencia, allá no se tomó nunca consideración de la experticia de los profesionales que en esas plantas estaban con formación dentro de ellas mismas, sino que pareciera ser que en el reparto de esta torta eso se lo entregaron a los militares. Y todos los que han ido para allá, presidentes de CBG, presidentes de empresas básicas, son militares, Pedro, que no saben nada de eso. Absolutamente nada de eso. Uno de ellos llegó preguntando una vez que dónde quedaba la planta de alúmina, en la mina de alúmina, la mina para producir aluminio. Es decir, que no saben ni siquiera dónde están parados. Y allí llegan, se van y no rinden cuentas ni absolutamente nada, no dan ni las gracias por cortesía, pero dejan instauradas allí en Guayana mafias, que es lo que ha venido degenerando en la mafia del aluminio, en la mafia de la cabilla, en la mafia, el cartel del hierro, en la mafia del oro, que de alguna u otra manera tiene que ver o está direccionado también o relacionado con el gobernador del estado Bolívar. Ya vamos a ir a ese tema para la segunda parte, pero antes de ir a un corte comercial, quería preguntarte, Causa R está en la Asamblea, está representado a través de 4 diputados, un amigo muy querido común, Jorge Roy, pertenece a Causa R, no está ahorita en la Asamblea, algunos de los diputados han estado en este programa. Yo quería preguntarte, cosa que me parece muy fundamental para la democracia, es esta representación de distintos partidos políticos. Ya no jugamos en la antipolítica, ya tenemos varios partidos representando. ¿Cuál es la importancia de la Asamblea? Tiene importancia porque por todos lados el Tribunal Supremo y el Ejecutivo niegan sus funciones. Yo creo que la Asamblea recibió un mandato absoluto, claro, contundente, que fue el resultado del 6 de diciembre. Eso no fue sencillamente para que la Asamblea cambiara y pudiera hacer leyes y el debate se pudiera dar tal como se ha recuperado en cuanto a institucionalidad la Asamblea y el debate y el respeto y otro aire democrático que se respira internamente, dado que, como tú bien sabes, eso era dirigido por Diosdado Cabello, que se comportaba como el peor de los sargentos de las Fuerzas Armadas, que trataba a esa asamblea como un cuartel, que abusaba de poder, que irrespetaba, que descalificaba, que cortaba sonido, que no respetaba el reglamento interior y de debate. Todo eso lo vimos. Pues bien, la asamblea dio un viraje y todo eso se comenzó a recuperar desde el punto de vista democrático. Pero hay mucho más allá de eso, un mandato que para mí es absoluto. Nosotros planteamos un mensaje que era el cambio para Venezuela. Los venezolanos que votaron con tanta contundencia están todavía esperando ese cambio. Yo creo que nosotros tenemos que ser coherentes con lo que planteamos y coherentes y empatarnos en el sentimiento nacional, que es en definitiva lo que asumió ya en estos momentos con mayor fuerza la Asamblea Nacional por la vía de la enmienda, que va a ser el paso importante que va a dar la Asamblea para resolver el tema de la crisis política y poder adelantar las elecciones presidenciales. Y por otro lado, bueno, la Mesa de la Unidad empujando en otras direcciones, pero fundamentalmente en cuanto a la Asamblea Nacional y la responsabilidad que nosotros tenemos allí con nuestros 4 parlamentarios encabezados por este titán luchador que se llama Américo de Gracia, pues sencillamente estamos comprometidos en ese cambio y estamos empujando, y me correspondió a mí presentar en la Asamblea la propuesta de enmienda constitucional, que es, yo diría, la recta. El camino más recto es el camino más corto, y ese para mí es el camino más
rápido, funcional, menos traumático para resolver esta crisis política que en definitiva representa a Nicolás Maduro para Venezuela. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso quería preguntarte nuevamente, porque tú hablas solamente de la enmienda y el acuerdo es que van a ir por todas las vías. Sí, por eso te decía, inclusive la mesa empuja otro, el revocatorio, esto no es excluyente, pero yo me refiero sencillamente a la responsabilidad que tienen los parlamentarios.